La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Empezamos con el de las cuentas públicas. Aquí está Raquel, que sacó la nota, estuvo expurgando bien la información, estuvimos revisando ahí este asunto. Y la primera información que publicamos ayer fue esta disparidad, esta diferencia entre lo presupuestado en el de egresos de 2010 a 2016 y lo que finalmente se ejerció, se gastó, el presupuesto adicional, los ingresos adicionales que llegaron al Estado, que fueron más de 30,000 millones de pesos, y que supone que, bueno, aunque Huízar diga lo contrario, que Huízar dice que todo estaba etiquetado y está perfectamente bien justificado en las cuentas públicas, mucho de este recurso no sabemos en qué se gastó, cómo se gastó, si eficiente o no el uso del dinero público. Entonces, ahí está pues primer acercamiento de este tema de las cuentas públicas, ¿no? Pues digamos que si de por sí ya hemos hablado de las cuestiones de las auditorías a las cuentas públicas, que es los documentos a los que siempre habíamos tenido acceso y nunca le habíamos prestado atención a esta otra parte que finalmente es pública y está pública, ¿no? En Internet. Entonces, si ya en las auditorías de las cuentas públicas, que por lo general se refieren a los recursos etiquetados desde el inicio, hay observaciones administrativas, resarcitorias, no se sabe bien cómo se aplicó el dinero, hay denuncias de hechos, hay diferentes señalamientos por parte de la auditoría, pues qué esperar de un recurso que viene de manera adicional y que no está establecido desde el inicio. Como dices bien, ayer el exsecretario de Finanzas, Guillermo Huízar, dijo que finalmente es positivo que hayan gastado 30,000 millones de pesos más de los que se presupuestaron para todo el sexenio anterior. Sin embargo, es necesario recordar lo que, pues, por suerte tuvimos la oportunidad de ver en la presentación del libro la semana pasada, de ¿Y dónde quedó la bolita? Que retoma el informe general de la cuenta pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación, que dice que más de la mitad de los recursos adicionales, como estos 30,000 millones, de los recursos adicionales de la Federación, más de la mitad no se supo en dónde quedaron. Entonces, el hecho de que más de la mitad de los recursos adicionales no se sepa en dónde quedaron es digamos, un punto de alarma. Y si bien es una práctica que hacen todos los estados, que hace el gobierno federal y que pueden hacer en otros países, el problema en México es la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas y los altos niveles de corrupción. Entonces ahí estaría como ese problema general. Los datos son estos: de 2010 a 2016, de acuerdo a las cuentas públicas oficiales, se gastaron 30,412 millones de pesos más de los que se habían presupuestado en el universo. Y que ha sido el otro año de presupuesto de hecho público, es más, ¿no? porque ¿Es más? El presupuesto mayor, que fue el de 2016, fue el aprobado de unos 27,000 y poco más millones de pesos, y estos son 30,000, entonces es más que un presupuesto completo de Zacatecas en un año. Y es el hecho también yo agregaría, primero felicitarte por el trabajo, Raquel, y otra es que no sé, el hecho de que sea en varios países a nivel federal o otro, no significa que esté bien, ¿no? Entonces sí es un vacío que dejan, porque también quienes gastan más no solo es el poder ejecutivo, es el poder legislativo, el poder judicial, que dejan en el limbo ese tipo de recursos, ¿no? Es por qué no sé si hay recursos adicionales, por qué el Congreso, ya sea federal o los congresos locales, pues se ponen a hacer su chamba, ¿no? Y eso es porque ni siquiera los diputados locales mencionan cuando llega las cuentas, el momento de analizar las cuentas públicas. El primer cuestionamiento debería de ser es ¿por qué si autorizamos esto, se gastó esto? No hay ni siquiera esos cuestionamientos. Sí, porque finalmente ese es
el contrapeso que tiene el Ejecutivo para gastar. Los congresos, no puedes aprobarte una deuda mayor a cierta cantidad si el Congreso no te la autoriza. No puedes ejercer tanto dinero en imagen pública y menos en cultura si el Congreso no te la autoriza. Es decir, el Congreso tiene que ser ese contrapeso para decir, a ver, ¿por qué gastaste más en esto y menos en esto otro? Te habíamos dicho esto en un inicio y terminaste gastando esto otro. Entonces, la fiscalización, dice Luis Medina, está haciendo agua porque no está funcionando. El órgano fiscalizador, la independencia y la autonomía que debería tener, pues no está siendo sí, o sea, la tarea principal de los diputados, la hemos dicho muchísimas veces, es no solo andar dando láminas, como muchos se promocionan en las redes sociales, es una legislar y otra fiscalizar. Y eso es obviamente es una tarea que los diputados se los pasa por, pues sí, la mayoría de las veces, ¿no? Hasta que llegan las cuentas públicas y si es que llegan a hacer un análisis serio. Sí, y finalmente las cuentas públicas, los informes de auditoría o las auditorías que se hacen a las cuentas públicas, pues yo creo que deberían ahora sí que dividirse en dos, ¿no? O sea, en uno, la auditoría de los recursos que fueron autorizados y si realmente se invirtieron para lo que están etiquetados, y otra auditoría de los recursos adicionales, porque estamos viendo que son miles de millones cada año. Y entonces, como bien dices, se supone que el Congreso, que es la representación popular, que somos todos, somos los que decidimos a través de los diputados dónde ejercer ese recurso. El recurso adicional que viene, dice Huizar, es o por ingresos propios del Estado, que en Zacatecas no es tanto, y más bien gestiones del gobierno federal, y el más del 80% de esas gestiones, según dijo el exsecretario de Finanzas, vienen ya etiquetadas, pero etiquetadas ¿por quién? Por el gobierno federal, y el resto, el otro 15% que quede del ramo 28, creo que es de participaciones, que ese sí es de a donde yo crea que va bien, es decidido por el gobierno estatal. O sea, finalmente en 2016 hubo 6,000 millones de pesos que, si bien según ellos vinieron la mayoría etiquetados y otro lo decidió el gobierno estatal, no lo decidimos nosotros y es recurso público. Exacto, o sea, son 6,000 millones de pesos que no decidimos a dónde fueron, sino que fue decisión de los ejecutivos. Sí, en todo caso, de lo etiquetado que viene del gobierno federal, pues no viene tampoco discutido por la Cámara de Diputados federal, ¿verdad? Entonces es esa parte donde los diputados están ausentes, el Poder Legislativo está dejando de hacer esa chamba, y se tiene que hacer algo porque es una cantidad enorme, y más ahora que están las ocurrencias de sacar dinero por donde quiera, cortarle aquí, cortarle allá, para el tema de la reconstrucción o incluso, ¿no?, para el desarrollo económico de Zacatecas. Sí, o sea, finalmente el discurso de siempre es la insuficiencia presupuestal. El recurso nunca va a ser suficiente, ¿no? Pero estamos viendo de que hay recurso, ¿no? Entonces, ¿por qué no etiquetarlo desde el inicio? O sea, si hay esos recursos para gestionar, ¿por qué no etiquetarlos? Porque ya lo han mencionado, es una estrategia de la Secretaría de Hacienda el dejar esa bolsa de recursos que sí existe, exacto, porque lo dijeron con este presupuesto para 2018 de no nos preocupa que venga así, porque es una estrategia de Hacienda, literal dijo. Pero es que fueron las palabras, o sea, del gobernador, del secretario de Finanzas, es una estrategia de la Secretaría de Hacienda para quedarse con esa bolsa y luego distribuirla según gestión. Pero ahí vienen luego declaraciones como las del diputado Luis Medina, que dice que la Secretaría de Hacienda como cabeza o como administradora de la corrupción del país, pues deja esos recursos para te doy esto y pues me das una parte, ¿no? Entonces, porque no hay si no hay una fiscalización de lo que se tiene, menos de esto. Eso es que da muchas penas, ¿por qué dentro de esos 30,000 millones no se le pudo destinar? Yo entiendo que vengan etiquetados, entonces, ¿por qué los diputados, junto con las autoridades hacendarias, estatales, todos los que correspondan, no pueden destinar recursos a esos adicionales a la educación, por ejemplo, a la universidad, a sanearla? Digo, esta información da pie a muchísimas cosas que se han detenido bajo la justificación de la austeridad y la falta de recursos, ¿no? Y eso da pie para que pongan mucha atención en este tiempo que se está decidiendo el presupuesto federal, ¿no? Decíamos más bien que estas finalmente es un desmembrar, es un análisis, dejarlo en partes, esta cuenta pública. Pero esto también da a esto que ya hemos mencionado en otras ocasiones en el argot periodístico, a colas de rata. A saber que ahí hay una cola que si la jalas, vas a, como dicen los gringos, follow the money.
sigue el dinero y vas a llegar a probablemente investigaciones periodísticas de corrupción, de desvío de recursos a rubros, a lugares, a cuentas privadas incluso, que no están justificadas en lo más mínimo, pues. Entonces, son colas de rata que ahí están desmembradas y hay que irlas jalando y hay que seguir el dinero, la ruta del dinero, para ver hasta dónde llega, pues. Y en esa materia, pues, del gasto público, pues viene también la ocurrencia o no ocurrencia, es la polémica sobre el caso de la construcción de la megaestructura de la Virgen de Guadalupe, ¿no? De 47 metros. 47 metros sería la estructura más grande de la que se tiene. Creo que estaría el Buda, hay un Buda enorme por allá en el mundo, pero el gobierno de Guadalupe presume que sería más alto que el Cristo de Corcovado. El Corcovado y la Estatua de la Libertad. 39.5, la Estatua de la Libertad, que mide 36.82 metros, o que el Cristo Rey de Guanajuato, que mide 20 metros. La estructura de la Virgen Monumental aquí en Guadalupe que está planteando el municipio es de 47 metros con una inversión de 30 millones por parte del municipio y que irían destinados a un fideicomiso que sería entre 80 y 90 millones para todo este proyecto enmarcado en el turismo religioso, ¿no? Que ahí ya viene la polémica entre si están violando el Estado laico o también del dinero, a quién le beneficia, ¿no? O sea, el dinero, las ganancias que genere este centro religioso, ¿a quién van a pertenecer? Por lo regular, pues a quien benefician estos centros principalmente es a la Iglesia Católica. En el caso de Plateros lo vemos que el pueblo es violento, tiene pésimos servicios, está bastante feo, pero es el cuarto o tercero con mayor afluencia, tiene como 1,5 millones de visitantes al año. ¿Qué opinan? Pues a mí me parece poco acertada una estrategia de este tipo, o sea, una ocurrencia más de la clase política en el país, en el Estado en este caso, hacer una virgen gigantesca en el Cerro de San Simón, ese cerro en donde supuestamente también ya hay un mirador, una virgen, y hay un mirador en donde no sé quién se para ahí a apreciar qué también, o sea, qué ves desde ahí, la iglesia de Guadalupe, a lo mejor, pero ¿Cómo el están resto... las colonias por las que tienes que pasar para llegar, sin pavimentar? Es lo que decían unos de los comentarios en Facebook, decía que era una estrategia no de turismo religioso, sino de turismo negro, que presumía las carencias de las colonias aledañas, ¿no? Y la desigualdad, que por un lado es de la cañada, ¿no? Y por otro lado las casas de cartón de las diversas colonias, Tierra y Libertad, la Francisco, es Tierra y Libertad, y no recuerdo el otro que también derruyeron una casa hace poquito, demolieron una casa hace un poquito tiempo. Entonces, pues, pero quizá pensar que el manto va a ayudar ¿A taparlo? a taparlo o ¿A taparlo? ¿A ocultar todo eso o a que mágicamente no que se solucione la cosa, no sé. Es que eso puede ayudar al desarrollo de las colonias, a que tengan empleo, a que puedan ofrecer servicios, incluso pues tendrían que, supongo, mínimo dotarles de calles pavimentadas, de servicios básicos como el agua, la luz, drenaje. Bueno, yo digo, si ya tienen tan claro que va a ser tanto presupuesto, que van a tener inversión privada, que va a estar aquí, que va a incluir esto, me imagino que ya tienen un proyecto del llamado costo-beneficio, ¿no? O sea, realmente cuánto va a impactar eso, que creo que a todos nos gustaría conocer no solo el proyecto en sí, sino en qué va a beneficiar, porque, o sea, no sé yo qué tanto estudio hayan hecho al respecto cuando desde que estaba en campaña el ahora alcalde había hablado, digamos, de la ejecución de esta idea, pero no la había sustentado en datos sólidos, sino en que la gente lo pide. Sí. O sea, ese fue su argumento, si recuerdan, hicimos una entrevista aquí mismo en la que dijo, la gente lo pide, o sea, lo voy a hacer porque la gente lo pide. No, oye, tú lo vas a hacer porque tienes datos sólidos de que va a beneficiar en esto y esto y esto, va a dar este empleo, va a dejar esta derrama, va a traer tantos visitantes. Sí, ¿lo tienes? Con lo del estadio, pues, lo mismo, costo-beneficio. ¿Dónde está ese estudio de costo-beneficio? Probablemente no existe. Pues. Bueno, y si está, ojalá yo sí creo que la gente la va a aceptar, ¿eh? O sea, el círculo rojo, los intelectuales, los periodistas quizás no,
pero la gente en su mayoría una es católica. Así que el 99.9, 98 a lo Sí, mejor. es algo medio... Según ahí, INEGI, pues, eso. yo solo digo que podría ser, Enrique Guadalupe tiene que evaluar muy bien, porque podría ser este proyecto lo mismo o la maldición que le pasó a su hermano con el mentado ¿Kiosco? Jardín Juárez, ¿no? Que pese a que estaba, según arquitectónicamente, muy bonito el jardín, le vino a dar el traste a su... Dicen que es la maldición del Jardín de Juárez, porque a partir de ahí ya no ganó nada. Es que Juárez se hizo presente ahí. Y Juárez tendría que hacerse presente también en este no. estado de la división del Estado y la Iglesia. O sea, Sí, tendría son que... decisiones muy polémicas que al final tienen que... Ahora, él dice que tiene que estar en esta administración. No sé si le alcance a... O así Pues quedará sí. a lo mejor con... ¿Cuánto queda de administración? No, pues se sale ya de septiembre del 2018. Un año. Un año. O sea, si en un año tiene 30 millones para construir eso, me imagino que tendrá otros 30 para pavimentar todo el municipio, ¿no? O sea, Sí, porque sí, nada sí. más le queda un año. ¿Qué va a hacer para obtener 30 millones de pesos para eso? ¿Quitárselo a otros rubros o endeudarse? ¿Cuáles? ¿Endeudar? O sea, también Sí, es otra hay pregunta, muchas- porque es muchas un cosas. espacio muy corto de tiempo para un monto muy grande de Hay dinero. recursos adicionales. ¿no? Lo Ah, bueno, acabamos eso de sí, ver. la Hay capacidad de recursos gestión que tengan. adicionales. La capacidad de Y gestión. no solo la capacidad de gestión, los municipios también forman parte de estos entes que han tenido recursos adicionales a lo largo del tiempo. Sí. Entonces, Veremos cuánto ¿dónde tuvieron quedó la bolita? Dijo de 2010 Sí, a a ver si 2016. desde la federación le mandan dinero a esta media estructura religiosa. Y ya estamos terminando, pero bueno, en este 2017, Leonardo Curcio acaba de renunciar a su programa de radio. Después de en unos Radio 20 1000, años. Después de casi 20 años de conducirlo en las mañanas, porque el directivo le pidió que cesara, que le cortara, él decía, la cabeza a dos de sus colaboradores, de sus analistas, que son Ricardo Rafael y Amparo Casar. Él, con una altura moral pues destacada, dice, no les voy a despedir, Me voy en su yo. lugar voy a irme yo. Y me retiro de este espacio radiofónico en el que estuvo tanto tiempo y prefiere, en lugar de cortarle la cabeza, irse. Digamos, por su cuenta. Entonces, hoy, 2017, sigue pasando este tipo de cosas en el país. Y hay que decir por qué. O sea, ¿por qué le pidieron la cabeza? ¿Qué es lo que quieren A raíz de, censurar? ¿verdad? Tienen una... Digamos, después de las críticas que estos dos colaboradores hicieron al discurso y a las propuestas y Priista. al embate brutal que está viendo priista para el tema del financiamiento público de A los los partidos. partidos. También el PRI es inevitable criticar ese tipo de tonterías que propone, ¿no? La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.